Gracias, presidenta. Gracias, diputadas y diputados. La tasa de desempleo en México al cierre del año pasado era del 2.8% sobre la población económicamente activa. La tasa de desempleo para personas que tienen algún tipo de discapacidad ronda el 70%. Evidentemente hay una discriminación laboral para a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. El día de ayer me vino a ver una dama y me platicó su historia. Ella tiene una discapacidad y me platicó su historia de cuando está consiguiendo empleo. A través de estas redes sociales profesionales, manda su currículum, le contestan que tiene un gran perfil, que la quieren entrevistar, la citan a la entrevista y cuando llega a la entrevista y ven que tiene o que llega en una silla de ruedas, simplemente le dicen que la plaza ha sido ocupada o que ya no hay vacante. Incluso para trabajar en un municipio le piden una carta que tiene que otorgar el DIF. Eso es discriminación. En esta institución, en la legislatura pasada, se votó una iniciativa en la cual se obligaba al Poder Ejecutivo a que un porcentaje de los empleados o burócratas del Estado tuvieran o fueran personas de este grupo social, personas con discapacidad. A esa iniciativa se le escapó solicitar lo mismo al Poder Judicial, a este Congreso, a los órganos autónomos. El día de mañana presentaré una iniciativa en ese sentido, pero hoy vengo a presentar un punto de acuerdo para hablar de la inclusión laboral de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que Nuevo León, un estado que lamentablemente por los hechos lo discrimina. El punto de acuerdo que presento a la letra dice lo siguiente: la 76ª legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León acuerda realizar un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo del Estado para que informe a esta asamblea el número de personas con discapacidad que se desempeñan como servidores públicos en la administración pública del Estado, en los términos de lo que dispone la fracción cuarta del artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, de a conocer si se cumple con el porcentaje que mandata la ley y, de no ser así, explique los motivos e implemente en breve término las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en dicho ordenamiento. Segundo, la 76ª legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León acuerda realizar un respetuoso exhorto a los titulares del Poder Legislativo y Judicial, así como la de los órganos autónomos del Estado de Nuevo León, para que informen a esta soberanía el número de personas con discapacidad que se encuentran prestando sus servicios en esos poderes, sus dependencias y en los órganos autónomos. Asimismo, se les solicite respetuosamente para que en breve término se diseñe e implemente un programa de inclusión laboral de personas con discapacidad. En Nuevo León existen casi 700,000 personas, un poco más, que tienen algún tipo de discapacidad. De esas, prácticamente los que están en posibilidades de trabajar, el 70% no tiene un empleo, no tiene un empleo digno o no pueden ejecutar la carrera profesional que estudiaron. Por eso, compañeras, el día de hoy les pido que vayamos a favor de este punto de acuerdo para pedirle al gobierno del Estado nos informe en qué términos se ha acatado lo dispuesto por este Congreso en la legislatura anterior. Pero también, aunque no está en ley, que nos informe lo mismo el Poder Judicial, este mismo Congreso nos tendría que informar, y los órganos autónomos, puesto que todos son entes públicos de los cuales sus ingresos provienen de los impuestos de las y los ciudadanos de Nuevo León. Pero tenemos que generar una cultura de inclusión laboral para las personas con discapacidad. Tenemos que ser solidarios con ellos, pero sobre todo tenemos que acabar con la discriminación laboral de que alguien, si está en una silla de ruedas, trae una muleta. Simple y sencillamente no es contratada porque la discriminan. Si los entes públicos muestran probidad para acabar con la discriminación laboral, entonces estaremos en condiciones de obligar a la iniciativa privada, que hay que decirlo, sus programas de inclusión laboral son más agresivos y mejores en algunas empresas que los propios del gobierno, que es el que debería tener un sentido social. Por eso, diputadas y diputados, les pido que por favor vayamos a favor en este punto de acuerdo y le pido a la presidenta, de ser posible, se vote en este momento. Gracias, presidenta. Gracias, diputadas y diputados.